Hola, soy Aranza Guadalupe Velázquez Peñalosa, soy del tercer semestre de nivel bachillerato del Centro de Estudios José Diego de Quevedo Rivera y esta es mi exposición sobre el cuento hispanoamericano a cargo de la docente Lucía Herrera Méndez. Como dato curioso, ¿cómo surge el cuento hispanoamericano? Bueno, se podría decir, en general, que el cuento hispanoamericano moderno data de los tiempos de Ricardo Palma, allá por 1863, cuando empezó una serie de tradicionales peruanas. Bueno, la guerra de 1898 crea una consecuencia americanista entre los escritores hispanoamericanos. Ahora sí, comenzamos. El cuento hispanoamericano data de elementos estructurales y elementos contextuales. Bueno, los elementos estructurales más que nada son introducción, desarrollo y conclusión. Y los contextuales empiezan por biografía del autor. Nuestro autor del día de hoy es Luis Brito García. Luis Brito García, venezolano, nació en Caracas y estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor asistente de la Cátedra de Historia de Pensamiento Político en la Escuela de Estudios Internacionales. Estrenó literariamente con Los Fugitivos y otros cuentos en 1964, pero fue Rajatabla, 1970, Premio Casa de las Américas, la obra con que se hizo famoso. El mismo año publicó su primera novela, Vela de Armas, con Arca de Montevideo. En 1976, publicó en un tomo dos piezas teatrales, El tirano Aguirre y La conquista del Dorado, y Suena el teléfono. Volvió a ganar el Premio Casa de las Américas en 1979 con su novela de 750 páginas titulada Abra Palabra. En 1984, publicó en Caracas Me río del mundo, en tomo que incluye secciones tituladas Los grandes demagogos de la historia y grandes bromas pesadas de la historia. A continuación, el momento histórico. Pasando por largas dictaduras en Latinoamérica, el auge del terrorismo mundial y una revolución tecnológica que cambió el mundo. La corriente literaria que abordaremos el día de hoy será El feminismo y la violencia 1970-1985. La corriente literaria se refiere a los movimientos de liberación de la mujer que históricamente han ido adquiriendo diversas proyecciones. Al igual que otros movimientos, ha generado pensamientos y acción, teoría y práctica. El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer y también del varón, a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos. Los elementos de la teoría aceptan la importancia de factores como la jerarquía, la clase o la raza en relación a la opresión de las mujeres, pero considera que la causa básica de la subordinación de las mujeres es el patriarcado, un conflicto sexual que los hombres han resuelto a su favor. A continuación hablaremos sobre dos cuentos, por lo cual empezaremos a ver la estructura del texto. El primero es Usted puede mejorar su memoria. Este cuento es dinámico en relación a la guerrilla. El cuento está estructurado sobre el olvido progresivo. La memoria del preso empeora con los golpes recibidos. Ahora conoceremos la estructura interna. El subgénero es el cuento y el tema es olvido progresivo de las cosas durante la encarcelación de las guerrillas. Protagonista. Al principio, el narrador cuenta la historia en tercera persona. Posteriormente se convierte en ser representativo y finaliza en primera persona por la manera en que especifica las situaciones. Antagonista. Como tal, no existen, pero podría proporcionarse el papel a los policías que lo maltrataban. No hay personajes secundarios ni incidentales. Tipo de narrador, específicamente está en primera persona, durante todo el cuento. Espacio, una cárcel, en específico, una celda. Externo, revolución de guerrillas, ya que menciona cómo no puede recordar el nombre de sus compañeros tras ser capturados para no delatarlos.
Interno. Transcurre durante horas y días según los relatos que acontecen. Estilo. Coloquial. Es entendible para todas las personas, ya que no se pierde el efecto ni la intención de lo que se comunica en el texto. Forma de expresión. Palabras claras y conocidas, mayormente con exaltaciones y cuestionamientos, como por ejemplo, quizás y a lo mejor. La atmósfera es asfixiante y violenta. Se vive con temor y alta ansiedad por no saber lo que en realidad le sucede, hasta el punto de no saber qué es un yo. El tono es confusión, desesperación, ya que no encuentra sentido alguno por el cual queda en total desconcordancia. El cuento número 2 es El monopolio de la moda. Respecto a El monopolio de la moda, aunque la sátira de la sociedad del consumo no es nueva en la cuentística hispanoamericana, la situación del narrativo culminado en la pérdida de tarjeta de crédito y la condena infernal que refleja el crecimiento desenfrenado de los medios publicitarios entre 1950 y 1985. El subgénero es el cuento. El tema es violencia de los medios publicitarios en la sociedad del consumo. Los protagonistas, el narrador, que es representado como un padre de familia que percibe los grandes cambios en aumento de productos y aumento de gastos desproporcionales y variados. Antagonista, no cuenta con un personaje especificado, pero se sustenta con los aumentos de precios que varía de las empresas y distribuidoras. Personajes secundarios no existen, incidentales tampoco. Tipo de narrador. Primera persona. Cuenta lo que sucede a su alrededor, al esperar que las cosas cambien y dejen de ser útiles en un solo parpadeo. Espacio. Es una especie de habitación con un espacio para sentarse y reposar. Es donde le pide a una persona el favor de esperar al vendedor que le atenderá. Externo. La actualización de tecnología, modernismo, violencia publicitaria ejercida por la violencia del gobierno contra los presos políticos. Interno. Varios días en un área laboral y cotidiano. Estilo. Coloquial. Las palabras son parte de nuestro día a día, lo que facilita la comprensión. Forma de expresión. Palabras claras y concisas, utilizando sátira y referencias. Atmósfera. Angustia, desesperación, se percibe por los cambios radicales de las cosas. Tono. Confusión, irritación, se debe a lo desenfrenado que avanza las cosas sin una base o idea de por medio. Y ahora, ¿qué sucedió en el cuento número 1 en ¿Usted puede mejorar su memoria? Pues verán, lo que pasó es de que con las medidas desenfrenadas de las guerrillas, una persona estaba en una cárcel, lo cual poco a poco justamente usted puede mejorar su memoria, porque por cada golpe que le daban su memoria se iba a ir afectando y se iba degradando parcialmente, lo cual al principio era como una especie de juego, ya que pues al interrogarlo querían saber en dónde estaban los demás secuaces. Pero en realidad lo que ocasionaban era de que por cada golpe se le olvidaban las cosas totalmente. Lo que hacía era que ya no pudiera recordar ni siquiera que era un brazo, una silla, y empezaba a olvidarse de qué era el significado de familia, amigos, hasta de olvidarse que era un yo. Y bueno, Aranza, ¿de qué se trató el monopolio de la moda? Bueno, muchos han de asociar pues el título, el monopolio de la moda, con la actualidad, que es los cambios drásticos de cómo es la moda. En realidad sí, un poco sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la historia trata más que nada en cómo los precios van en aumento y las cosas se van degradando parcialmente. Pongamos de ejemplo este bolígrafo. Nosotros lo vemos como un bolígrafo común y corriente, pero no sabemos si mañana salga
un bolígrafo más moderno, con punta más fina, con una tinta más duradera. Ya existen lapiceros de 4 en uno solo y vamos desechando estos y nos vamos olvidando de estos y cada vez vamos progresando más, así como con los teléfonos, justo que hacen mención de eso, ¿sabes? Ya no estás seguro de que en un parpadeo de ojos las cosas se van actualizando, se van modernizando, va incrementando el precio y eso es lo que causa que pues las acciones políticas sean dañinas en base al comercio. Ahora es momento de que ustedes comparen lo que les acabo de contar con las características de esta corriente literaria. Las características de la corriente literaria del feminismo y la violencia. En estos años, el cuento no es predominio de los intereses de los escritores, que se inclinan mayormente hacia la novela. Se advierten dos tendencias claramente diferenciadas. Como primera, tenemos literatura feminista con todas las implicaciones políticas y sociales. Entre ellos está Luisa Valenzuela y Ana Lidia Vega. Y como segunda cuestión, tenemos la cuentística de la violencia, casi exclusiva de los hombres. Recalca la lucha entre clases latentes de todos los países de Hispanoamérica. Sus autores son Luis Brito García y Emilio Pérez Cruz. Bueno, les ahorraré trabajo. Pues verán, las dos cosas que les acabo de leer se dan cuenta de que las características son totalmente reales, son totalmente verídicas, ya que pues esta corriente literaria con los cuentos que les acabo de hacer mención son totalmente similares, contienen las mismas características y están relacionadas entre sí, porque su autor, como ya había dicho, Luis Brito García, es uno de los más representativos en cuestión a el feminismo y la violencia. Entonces, en base a lo que les acabo de leer y en base a lo que ya les había leído, pueden darse cuenta de que están relacionadas entre sí, porque mantienen este mismo contexto, mantienen la misma información y así hacen que nosotros podamos comprenderlo mejor. Como otro punto, en ambos cuentos se pudieron notar que los personajes tenían momentos de caótica. Pues verán, en el primer cuento de Usted puede mejorar su memoria, al principio todo estaba bien, el personaje se sentía bien, estaba cuerdo, y a finales del cuento es cuando nos percibimos de las hazañas tan desastrosas que ocurrían en esa cárcel, lo cual hacía que su mente se fuera desvaneciendo totalmente. Y en la segunda, de El monopolio de la moda, todo empieza tranquilamente, esperando a que un vendedor entre a una cierta habitación, esperando en una silla, y empieza la destrucción mental en la que empiezas a pensar de que todas las cosas se van degradando con el tiempo. Y si uno lo analiza bien, se da cuenta de que es verdad. O sea, mañana puede salir un nuevo teléfono, pueden salir nuevas cosas y uno se queda o en el pasado o avanza. Y bueno, para finalizar, como opinión personal, yo recomiendo muchísimo estos cuentos porque te ayudan a conocer un poquito más. Y no me refiero a la historia o algo así, porque sé que a muchos no les gusta la historia. Pero verán, el feminismo y la violencia no es una broma. El feminismo y la violencia sí existen y este tipo de libros nos ayuda a abrir los ojos un poco más. Y darnos cuenta más que nada que la política y lo social y todo eso tiene mucho que ver en esto. Entonces, de verdad, yo se los recomiendo.